Hola, hola mis queridos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nico y Caro. Gracias por continuar con nosotros, conectados. Estoy segurísima que han aprendido muchísimo de todas estas herramientas que entregamos semana a semana acá. Recuerden que el propósito es que esta información llegue a muchísimas personas, así que invitadísimos a compartirlo. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que a mí me encanta, que es muy, digamos que lo necesitamos, muy necesario en este momento, en esta época que estamos viviendo, y es cómo elegir pareja. ¿Sí o no? Dios mío, eso sí que suena un poco revista Cosmopolita, ¿no? Sí. Humanidades, ¿no? pero pues se van a dar cuenta del sentido profundo que obviamente siempre le ponemos acá en todo lo que tiene que ver con vida excepcional. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, Caro, aprovecho esta oportunidad para avisarles a todos, después de saludarlos y decirles que tengan un feliz día, cuando sea que nos estén escuchando, cuando sea que nos estén viendo, que nos sigan también en Instagram, @vidaexcepcional, ya que ahí estamos entregando toda la información, ABC, todos los resúmenes de lo que estamos hablando, de lo que estamos construyendo en este maravilloso podcast de Nico y Caro. Muy bien, bueno, entonces vamos a arrancar con este tema que siempre me llama mucho la atención, y es cómo elegir pareja, ¿no? Además en este momento de la vida que está el tema de la pareja tan revolucionado, con todo este tema del empoderamiento de las mujeres, un poco los papeles cambiados, bueno, muchas cosas revueltas. Entonces, pues sí quisiera que habláramos de eso, a ver cómo lo organizamos y cómo les entregamos herramientas a todos para que estemos mejor. Precisamente, con esta introducción que nos estás dando, Caro, empiezas a darte cuenta allá que no es un podcast Cosmo ni vanidades, Sí, es algo que es bastante trascendente. De hecho, quiero comenzar con algo que es muy profundo, y es el hecho de que nos demos cuenta, de que seamos conscientes de que este es el momento más idónico, el momento en el que más tenemos privilegios para poder generar acuerdos y tener una pareja. ¿Listo? ¿Cómo así? Antes no estábamos en condición de igualdad. Los hombres y las mujeres no estábamos en condición de igualdad. Antes el matrimonio no era porque quisiéramos estar juntos. Eran más decisiones políticas y económicas. Como Game of Thrones. Claro, no, pues es que Game of Thrones lo sacan de la realeza, de la historia de todos los reinados que sucedieron, no solamente en Europa, también eso sucedió en el Imperio Azteca, eso sucedió en Asia, en todas partes hemos visto que el tema de la unión entre un hombre y una mujer ha sido conveniente para la cultura, para el mundo, desde el punto de vista económico y político, y resulta que el día de hoy estamos viendo que es mucho más conveniente para tu economía, ¿sí? Sí. Mucho más conveniente para tu estilo de vida no tener pareja. El problema de eso es el costo que eso representa. Sí, el costo desde otro punto de vista, ¿no? El costo emocional, por ejemplo, el costo del entendimiento, claro, el desarrollo. Ajá. El costo que eso representa puntualmente tiene que ver con cómo no solamente tú vives en soledad y en la añoranza de querer algo profundo, algo duradero con una persona, sino también la madurez. Cuando tú tienes la posibilidad de estar con una persona a largo plazo, una relación establecida, una relación comprometida, tienes esta posibilidad de crecer porque la otra persona se convierte en tu espejo. Entonces, quiero comenzar este podcast contándoles que este es el momento idóneo para que tengamos pareja. ¿Por qué? Porque es el primer momento en la historia en donde podemos estar con alguien porque lo amamos. Wow, eso sí que entonces somos privilegiados por tener esta oportunidad en la época. Claro, a nuestras abuelas les tocó, o sea, se casaban era porque les tocaba. Es verdad. Sí, a muchos hombres también les tocó casarse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque metieron las patas o porque hicieron algún negocio entre las familias. Todo eso antes pasaba. Ahora tenemos tantas libertades que podemos decir que nos casamos por amor. ¿Y cuál es el tema?
que no lo estamos haciendo. No estamos construyendo pareja. Obvio que no estamos hablando acá solamente de matrimonio, estamos hablando aquí de todo el concepto de compromiso. Claro, relación de pareja, definitivamente. Bueno, ya hemos hablado en podcast anteriores cuál es el sentido de tener una pareja, ¿no? Sí. Que simplemente quiero recordarlo para retomarlo, porque pues es fundamental y es como el punto de partida que nos permite pues dar este segundo paso en estos temas de relaciones de pareja, y es que una relación de pareja específicamente nos da la oportunidad de vernos en el espejo y permitirnos el crecimiento, ¿no? Entonces, el amor como plataforma nos permite, pues, como decían las abuelitas, el amor aguanta todo. Entonces, cuando yo amo a una persona y tomo la decisión de compartir mi vida con esa persona, pues entonces voy a estar en función de mejorar mi vida para compartirla con él o con ella, ¿verdad? Entonces, ese relacionamiento de pareja concreto nos da la oportunidad de mirarnos al espejo en nuestra pareja y poder mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, partiendo de ese marco de referencia, vamos a hablar ahora sí de cómo carajos elegir pareja. A ver, Nico, claro tú que eres experto en ese tema, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para elegir pareja? Ok. Lo primero que tú tienes que tener en cuenta con respecto a este proceso de elegir pareja es hasta tú misma te dices mentiras, ¿sí? Bueno, este podcast está dirigido más a las mujeres. Es importante. ¿Sí? Eso es algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. Pero que si los hombres quieren descubrir cuáles son nuestros secretos, que lo escuchen y que lo vean, porque es importante que sepan. Para mujeres y para hombres valientes que también quieren conocer sobre la psicología de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede con nuestro cerebro, hombres y mujeres? Nos mentimos a nosotros mismos. Es algo que sucede de manera natural. De hecho, hay un caldo de neurotransmisores en nuestro cerebro que no nos permite ver claridad en el otro. ¿Listo? La vemos más atractiva, las vemos más bellas, las vemos más felices todo el tiempo. Ustedes nos ven a nosotros más caballeros, más poderosos, más conscientes, más inteligentes, menos tercos. Todas estas cosas suceden al principio precisamente porque nuestro cerebro genera como una alucinación con respecto al otro, una imagen alucinada con respecto al otro, precisamente porque de una manera natural, ¿sí? Lo que genera atracción con el otro, que además de la sexualidad, es la posibilidad de conocer algo que es completamente desconocido. Claro. Y esto es algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Cuando estamos conociendo a alguien, cuando estamos encontrándonos con una nueva persona, eso representa salir de nuestra zona de confort. Y resulta que la zona de confort, que acá en Vida Excepcional lo llamamos cueva, es precisamente algo que está fundamentado del miedo. El miedo es la emoción más popular. Eso significa que para poder salir de la cueva de manera natural, lo que hizo nuestro cerebro de manera evolucionada fue decirnos mentiras. Y decir, no, es que esa persona es perfecta. Nos la metió como en una cápsula de perfección, en donde la vimos brillante, la vimos con todas las mejores características, y así es que nuestro cerebro actúa al principio. Por eso es que muchas personas se quedan en esta etapa, y es una etapa somera, claro. La etapa de la atracción. Ese primer momento es precisamente la etapa en la que más nos mentimos. Y mucha gente añora eso, después dice, ay claro. No, es que ¿por qué el amor cambia? ¿Por qué no podríamos, porque esta persona dejó de ser caballero? ¿Por qué dejó de escucharme? ¿Por qué dejó de ser atento? Pues resulta que siempre fue desatento, siempre fue él. Sí. Lo que pasa es que muchas veces nos decimos mentiras, ¿sí? Si nosotros nos decimos mentiras, pues la otra persona también. ¿Sabes? A mí me parece también que es cuestión de que nos enfrentamos a la circunstancia del enamoramiento de una manera un poco ingenua, ¿no? Entonces, claro, traemos todas estas creencias limitantes, muchas veces las mujeres las tenemos, entonces la princesa de Disney, del ser rescatadas, el príncipe azul, etcétera. Que además que ahora se ha demonizado un poco esa imagen del príncipe azul y nos estamos yendo al otro extremo. Ya no hay príncipe azul. No. Ahora hay checklist. Sí, exacto. El hombre checklist. Exacto. Es alto, check. Tiene pelo bonito, check. Tiene buen trabajo, check. Tiene plata, check, check, check.
Sí, y entonces entramos, a partir de esa lista de chequeo que estás mencionando, entramos de una manera un poco ingenua en esa etapa de enamoramiento, pensando que la otra persona es perfecta, ¿no? Siempre que trabajo estos temas y en mi vida personal también lo hago, me permito a mí misma entender que la otra persona que está ahí al frente, que yo me estoy dando la oportunidad de conocer, es una persona, es un ser humano que tiene luces y sombras, o sea, que tiene virtudes y tiene defectos. Cuando yo me aproximo a una nueva relación desde esta perspectiva, entonces ya no entro de manera ingenua, porque sé, de principio sé que esta persona tiene alguna falla, a ver, lo voy a hablar de esta manera, tiene alguna falla, entonces más bien entro con curiosidad para saber cuál es. ¿Sí? ¿Cuál es la circunstancia que es retadora para esa persona que se presenta como defecto? Para entender y para después elegir si yo quiero acompañar a esa persona en ese desarrollo o no, ¿verdad? Pero cuando muchas veces nosotros nos enfrentamos a esta circunstancia de la relación de pareja, entonces queremos que la persona sea perfecta, ¿sí? Lo que tú dices, que sea caballero, y además digamos que esta ingenuidad la respalda la alucinación, ¿no? Entonces si me trajo flores, entonces tan caballero, y lo dejo en el estándar caballero, y resulta que tal vez un día que nos vayamos de viaje, que esté muy cansado, pues entonces va a querer quedarse descansando y no va a ser tan, entre comillas, caballero conmigo. Claro. Pero pues es una circunstancia distinta, entonces no lo puedo empezar a catalogar únicamente como blanco o negro, porque la vida tiene muchos colores. Claro. Entonces salir de esa ingenuidad y entender que la otra persona es un ser humano común y corriente, que tiene cosas chéveres de las cuales me puedo enamorar y que tiene cosas que no son tan chéveres, pero a las cuales también puedo incluso amar en algún momento, pues eso sería una posición más madura al aproximarme a una relación de pareja. De acuerdo. Fíjate que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto a esto que estamos hablando, que es la etapa de la atracción, además de esto que nos estás diciendo, Caro, es cómo podemos trascender el deseo. ¿Qué es el deseo, chicas? El deseo es una pulsión que precisamente nos saca de la cueva. Es una de los motores más grandes que hay en el mundo. El deseo hace que vayamos y persigamos lo que queremos. ¿Cuál es el problema del deseo? El deseo también se hace atractivo para ustedes. Cuando hay un hombre que muestra determinación con respecto a ti, puede empezar a crearse este tipo de alucinación. Entonces, ay, se fijó en mí, ¿será que me quiere? ¿Será que está pensando en mí? ¿Será que me va a llamar? Todas estas cosas. Y resulta que acá es donde ustedes, con su poder, pueden ir un paso adelante y entender que nosotros como hombres tenemos ese punto ciego gigantesco con respecto a la emocionalidad, que nosotros no entendemos tanto de emociones como ustedes, que nosotros no entendemos, por ejemplo, que el deseo es algo que se puede encauzar. Eso significa que tu tarea en la etapa de la atracción es ayudarnos a nosotros los hombres a encauzar ese deseo. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre que muestra su deseo, el hombre que es alfa, el hombre que te mira, el hombre que te desea, ¿sí? Pues va a ser atractivo para ti. Lo que pasa es que pues ahí hay una equivalencia compleja, ¿sí? El tema de si me desea, entonces es que es bueno para mí. Y no siempre es así, porque todos conocemos esas historias de pues los tipos que se metieron contigo, se metieron con alguna de tus amigas y se desaparecieron. Eso es fundamental entenderlo. O sea, hay que enseñarles a los hombres a encauzar ese deseo. ¿Cómo? Bueno, estrategia de la seducción. Esto es maravillosa. Tú no le vas a decir de frente, bueno, ese deseo que sientes por mí, me haces el favor y lo sientes de una manera diferente. No lo vas a hacer de esa manera, no lo vas a hacer de manera consciente. No sería tan atractivo realmente. Por eso es que a mí me encanta, y te voy a confesar algo, Caro. En este momento en mi consultorio, de hecho ha sido lo que ha sucedido en el último año, lo que más ha sucedido es que han llegado mujeres. Mujeres que se quieren empoderar, mujeres que quieren hacer más dinero, mujeres que quieren superar una relación de pareja, mujeres que quieren mejorar la relación que tienen con sus hijos, mejorar las condiciones de sus hijos, y mujeres que se quieren enamorar.
Sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendieron este hack, entendieron que, claro, Nicolás es de esos pocos hombres, modestia aparte, que entienden que nosotros tenemos ese punto ciego y que a nosotros nos tienen que entrenar ustedes. Así es. Y eso es algo fantástico en este momento de la historia. ¿Por qué? Porque a los hombres en este momento lo que les hace falta es desarrollar su inteligencia emocional, saber encauzar su deseo. Y eso tú lo puedes hacer. Uh-huh. Bueno, chicas, y eso sí que nos cuesta a nosotras trabajo en este momento porque nos ha correspondido una época de la historia muy retadora con respecto específicamente a eso, y es que nosotras venimos en una periodo de empoderamiento, de roles, de contextos, de liberación, como lo estás mencionando. Entonces, buscando desde los derechos, ¿no? La igualdad, entonces oportunidades de ser directivas, líderes, jefes, y eso ha hecho que nosotros tengamos que meternos mucho en ese mundo masculino que ya estaba establecido y pues copiar muchos de esos patrones. Entonces nos volvimos radicales, racionales, frías, calculadoras, que ha funcionado mucho en esos contextos, que nos ha traído muy buenos resultados, pero nos deja en ese punto ciego tan difícil de elaborar nuestra propia femineidad, tal cual, que es lo que realmente necesitamos en el momento de entrar en una relación de pareja. O sea, cuando entramos en una relación de pareja desde el poder y desde el teasing, ¿no? El control. Desde el control, pues finalmente no va a traer buenos resultados porque no es nada atractivo. Uh-huh. Para los hombres lo atractivo es lo dulce, es lo femenino, uh-huh. No la competencia y no el reto, ¿no? Entonces, a nosotras en este momento nos corresponde hacer un trabajo grande que es volver al centro nuestro, volver a nuestra femineidad. Ya no desde la sumisión uh-huh. que nos presentaba la cultura antes, en donde teníamos simplemente que hacer caso y aguantarnos, sino más bien desde verdaderamente el amor femenino y el entender que podemos amar a los hombres profundamente y entender que les podemos permitir a ellos que nos amen a nosotras profundamente. Uh-huh. Y cuando ellos logran eso, pues se vuelven invencibles. O sea, no hay nada más poderoso que un hombre con amor hacia una gran mujer. Nada le queda grande. Y eso es una cosa que nosotras tenemos en este momento que aprender. Y estamos un poco en pañales. Uh-huh. Estamos un poco en pañales en eso. Y por eso, precisamente este podcast es como una vacuna, una inyección, un remedio con respecto a eso para poder entregar herramientas. Para volver a nuestro centro femenino y poder realmente escoger la pareja que va a hacer que nuestra vida sea mejor, finalmente. De acuerdo, ¿no? Así es. Uh-huh. Caro, hay algo que a nosotros en este momento, no a todos los hombres, estoy siendo muy sincero. Es una generalización, obviamente. No a todos los hombres, pero hay algunos hombres muy valiosos que quieren encontrar trascendencia y crecimiento en sus vidas. Y eso es lo que más hace que se sientan atraídos a mujeres. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Míralo desde el sentido lógico. Antes los hombres veían como la ambrosía, como el elixir, algo inalcanzable, algo supremamente deseado pero prohibido al mismo tiempo, la sexualidad con las mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Por eso venimos de una sociedad supremamente moralista en donde la virginidad era lo más importante. Entonces uh-huh. tener sexo con una mujer era como uno de los mayores logros que un hombre podía llegar a tener en la vida. Y en este momento no es así. Sí, la sexualidad en este momento se está viviendo de una manera diferente. Y no me voy a meter en ese tema, si es bueno o malo, sino en las consecuencias de ese tema. ¿Cuáles son las consecuencias para el hombre? Pues que obviamente a nosotros el trascender eso representa, para nosotros el trascender eso representa el encontrarnos con una mujer que nos dé más valor en otro sentido. Uh-huh. No es el que te alcancé, el que te logré, el que te conquisté, sino el cómo contigo yo me encuentro. Así en el es. Cómo contigo yo me conozco, cómo contigo estoy mirando para adentro y cómo podemos proyectarnos. Fíjate que eso es completamente diferente, ¿sí? Entonces aquí empezamos a ver completamente diferente también la perspectiva de la posesión.
es que tú eres mía, o es que yo soy súper celosa y tú solamente puedes estar conmigo. Esas son cosas que están mandadas a recoger precisamente porque empezamos a entender que la felicidad la fidelidad como valor fundamental en el matrimonio, no es que no sea valioso, lo que pasa es que no es fundamento. El fundamento es más el crecimiento. Claro. Es más, pues, tal cual, si tú te eres fiel a ti misma y tú eres congruente con tu vida y yo quiero estar contigo, pues yo voy a soportar, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Apoyar tus decisiones, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, lo que quiero que ustedes vean desde allá es que nosotros como seres humanos también estamos trascendiendo. Y acá empezamos a quitarnos una idea, una creencia supremamente limitante que tienen muchas mujeres, y es: los hombres son básicos y todos los hombres son iguales. Los hombres solamente quieren una cosa. No es cierto, nosotros somos bien complejos. Sí. Tenemos una introspección, tenemos un mundo interno complejo. Nuestra mente es un mierdero, es un caos. ¿Sí? No es, los hombres son monofónicos y ustedes estereofónicas. Eso es carreta, sí, eso es una alucinación, eso es un mito. Realmente somos complejos. Y sabes, y digamos que contribuyendo un poco a esto que estás mencionando acerca de las alucinaciones, no solamente que los hombres sean complejos, sino que los hombres realmente quieren compartir su vida en pareja. Y esto para mí personalmente ha sido un gran descubrimiento, me ha permitido tener un gran entendimiento, porque además últimamente llegan mucho a mi consultorio en el proceso de Exceptional Life Design hombres que dicen: yo quiero encontrar una mujer para compartir mi vida y quiero tener hijos y quiero tener una familia, y el sueño de mi vida es tener una familia. Lo que pasa es que como no es soportado culturalmente, es algo que en alguna medida se mantiene en secreto, en ese mundo interior que tú mencionas. Acá, Caro, el enemigo, ¿sabes cuál es? El marketing. Es decir, los marketeros nos hacen creer que la vida es el consumo. Entonces, el marketing está diseñado para los hombres Peter Pan. ¿Listo? Sí, los hombres. Entonces, existe la Fórmula 1, NASCAR, la Champions League, la cerveza, una cantidad de pornografía que se comparten por WhatsApp, todo lo que es el PlayStation, el consumo, las motos, todas esas cosas que son de niños, entre comillas niños, que precisamente no nos permiten desarrollar el valor de la responsabilidad. Y yo no estoy diciéndole a todos los hombres valientes que están escuchando esto que sea malo que tú tengas un hobby o que te guste el fútbol. Sí, no, para nada. Pero es que lo que nos está lo que nos está programando el mundo en nuestra cabeza es: no crezcas, sé un Peter Pan, no salgas de tu casa, ¿sí? Y el vacío que llegamos a sentir los hombres cuando no tenemos responsabilidades en la vida es gigantesco. Y una de las responsabilidades más hermosas que puede llegar a tener un hombre es el ser esposo, el ser padre, el construir en una familia, no solamente afuera el patrimonio, sino también el tema trascendente por dentro. Entonces, aquellas personas que tú ves, aquellos hombres que tú ves que los ves capaces, los ves poderosos y dices: ay, me siento súper atraída a él, pues resulta que eso que estás viendo en este momento es el idóneo, ¿sí? Sí. La imagen idónea, que probablemente no sea esta persona. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que sigue siendo muy masculino, y resulta, chicas, que hacer el plata muchas veces se puede hacer sin mérito. Sí, ¿sí? Claro. Y muchas veces, esto es lo que llamamos acá en Colombia, por ejemplo, los capos. ¿Sí? El tema de: yo tengo mis juguetes, yo tengo mi plata, yo tengo mis personas que me ayudan. Esto no es madurez, ¿listo? Y esto es algo que yo quiero que entiendan de manera fundamental. Bueno, entonces ahora que estás entrando en este tema, quiero hacerte una pregunta concreta, que es lo que nos trae al centro de este podcast, y es, bueno, finalmente, ¿cómo voy a elegir pareja? Porque es que yo tengo que tener estándares cuando elijo una pareja. Listo. ¿Cómo voy a elegir pareja? Cuando tú tienes claro que te estás diciendo mentiras a ti y no haces asociaciones complejas, como por ejemplo si el tipo llama a su mamá, entonces tú dices que es familiar. Eso no es cierto. Entonces empiezas a entregarle tiempo, ¿sí? Tiempo a ese espacio de conocerlo. ¿Listo? Empiezas a compartir temas de comunicación realmente profundas con él. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Recuerda que la comunicación en la etapa de la atracción
es esto de lo que tú dices, yo lo traduzco a una imagen idónea que tengo con respecto a ti, y lo que vamos a hacer es escuchar no solamente lo que el hombre dice, sino lo que el hombre hace. ¿Listo? Hay que creerle al hombre lo que hace, más que lo que dice. Ponnos un ejemplo para poder tener un poco más claro este concepto de escuchar lo que el hombre hace y no lo que dice. Bueno, tal cual. Lo que sucede, por ejemplo, en esas conversaciones tan maravillosas que pasan en estas escenas románticas en donde el hombre empieza a hablar de con sus expectativas, cuáles son sus sueños, qué es lo que él quiere, si quiere tener hijos o no, y cómo va a nombrar sus hijos. Y resulta que él sigue viviendo con su mamá, tiene barriga, le gusta tener cervezas en la nevera todo el tiempo y está constantemente de trabajo en trabajo. Ok, eso, entonces, concretísimo. Incongruencia. ¿Listo? Incongruencia. Cuando tú ves algo en ese hombre que es incongruente con lo que dice. Y ojo, porque aquí también podemos apoyarnos en lo que dicen nuestras amigas. Porque esto pasa muchas veces, como que, sí, mi amiga sí me lo dijo una y otra vez porque yo no lo entendí. Pues, y además es que entre ustedes son muy queridas, muy decentes. ¿Sí? No sé si se han dado cuenta de, pues yo ya le dije y de mil formas que ese tipo es un desgraciado, pero no me hace caso, y como yo la quiero, entonces yo la apoyo y yo saludo al tipo, hola, ¿cómo estás? ¿Sí o no? Sí, claro, totalmente, eso pasa. Entonces, esa es una de las cosas, de los ingredientes maravillosos que tienen las mujeres, esa dulzura, ¿sí? Que soporta precisamente lo que sea. Entonces por eso es que hay que entender y trascender todos estos aspectos para poder elegir pareja. O sea, el cómo elegir pareja comienza con el que tú escuches los actos del hombre, que sean congruentes con lo que él dice. Listo, bueno, entonces súper interesante esto, y definitivamente es muy importante porque pues nosotras nos enamoramos un poco por los oídos, ¿no? Y entonces creemos todo lo que el hombre nos está diciendo, pero pues esto es un filtro importante. Bueno, lo que hace es realmente lo que yo tengo que como que sopesar, ¿no? Para saber si realmente vale la pena estar con esa persona o no. Hablemos de los estándares, Nico. ¿Qué significa tener estándares? ¿Y cuáles podrían ser los estándares a los cuales yo tengo como que apuntarle para tener una buena vida en pareja? No te imaginas la cantidad de mujeres que han llegado a mi consultorio que llegan a hacer cosas tenebrosas, precisamente porque son empujadas por su pareja. ¿Listo? Wow, esto es fuerte. Estoy hablando de cosas fuertes, tales como yo no quería tener hijos, no puedo tener hijos, estoy en una condición médica difícil para tener hijos, y por este tipo me sometí a un in vitro, por ejemplo, o a un proceso de adopción. Wow. ¿Listo? Me aislé de mi familia, me fui a un apartamento lujosísimo en Miami, ya no estoy hablando ni con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis amigas, porque esa es la vida de él, entonces pues me llevó allá. ¿Sí? Me tocó renunciar a mi trabajo porque resulta que el trabajo de él era más importante, y de repente me pidió que me mudara, que viajara a la ciudad en donde él estaba. Estos son temas que de una u otra manera tenemos que poner sobre la mesa desde un principio, Caro. Claro. Es decir, los estándares son esas decisiones preestablecidas que yo tengo con respecto a mi proyecto de vida antes de compartir mi vida con el otro. Okay. Esos son los estándares. Okay. ¿Listo? Y de hecho suena a orden, que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener con respecto a nuestra vida, y por eso es que utilizamos estos procesos de Exceptional Life Design con estas maravillosas mujeres, cuando ellas tienen orden con respecto a qué es lo que quieren con su pareja, vivir con ellos, cuándo se quieren casar, en qué condiciones, y son específicas, se encuentran con sorpresas maravillosas. ¿Sí? Y está lo que tú decías al principio de este podcast, y es que hay hombres que están dispuestos a eso, ¿sí? Hay hombres que también quieren eso. Entonces acá empiezas a darte cuenta de que los acuerdos explícitos generan de manera automática algo que se llama el equilibrio, la armonía. Si yo te digo algo y tú me dices algo, lo que quieres con respecto a eso, y estamos en una posición consciente con respecto a esto, hay equilibrio y negociamos. ¿Sí? Entonces, tú si quieres hijos, yo no sé todavía, entonces hablemos de esto en unos años, pues tú verás, ¿sí? Tú verás si te aguantas esto. Pues resulta que eso es precisamente lo que hablamos con respecto
a la negociación. De hecho, tengo casos durísimos en donde las mujeres asumen completamente al otro. Y bueno, esto hay que evaluarlo en una medida apropiada, porque pues ahí nos volveríamos un poco las sacrificadas, ¿no? Entonces, cuando hablo de los no negociables, es que yo tengo que tener muy claro que definitivamente no voy a hacer, o que definitivamente tendría que hacerse. ¿Sí? Entonces, y eso lo define cada persona. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de mí. Un no negociable para mí es que yo tenga que dejar de hacer mi trabajo. ¿Sí? Okay, o sea, si a mí la pareja que tengo en el momento me dice, tú ya no puedes trabajar porque, no sé, voy a inventarme, entonces pues tengo que irme para el otro lado del mundo y pues tú tienes que asumir un rol distinto, entonces tú no vas a poder seguir haciendo tu trabajo como coach y como instructor. En ese momento yo definitivamente le diría, no lo puedo hacer. O sea, si estas son las condiciones, no lo haría. Obviamente hay muchas otras posibilidades, desde la creatividad, entonces yo podría, como lo estamos haciendo, tener nuestro negocio por internet, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que elegir qué es lo no negociable para mí. Claro, ¿sí? Fíjate que lo que me parece más interesante de esto que estás diciendo con respecto a no trabajar en lo tuyo, es que si lo haces de manera explícita con él, ¿sí? Si tu pareja va a estar ahí al frente tuyo y te va a decir, mira, es que yo estoy en una posición ejecutiva muy alta, estoy en este momento en una posición directiva, con el sueldo que tenemos podríamos solventar todo lo que representa nuestros proyectos de vida y nuestro patrimonio, y me siento supremamente débil en el momento en el que hay relaciones públicas y tú me empoderas en ese sentido. ¿Sí? Eso te haría pensar. Claro. ¿Y cuál es el problema? Claro. Que la mayoría de hombres no lo hacen. ¿Sí? Sí. La mayoría de hombres no es explícito con respecto a eso. Sí, ¿sí? Entonces, el problema real con estos no negociables es cómo yo, por el mismo temor de quedarme solo, no los expongo frente a otra persona. Entonces, fíjate que para aprender a cómo elegir pareja, que es el tema de este podcast, también tenemos que aprender que la dulzura, el amor, el cariño que podemos expresar con el otro es algo que debe estar implícito. Claro, si yo le estoy diciendo a esa persona con amor, con cariño, con dulzura, esto es lo que yo quiero en mi vida, me duele en el alma que tú quieras en tu vida, en el proyecto de ser mamá, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque realmente por mi trabajo, por mis decisiones trascendentes, por cómo está el planeta, no sé. ¿sí? Eso hace que las cosas cambien. Claro, es una negociación al final, ¿no? Si de repente el tipo viene y te dice, usted se va conmigo, usted es mía, olvídese del resto. Y muchas veces me encanta cómo cambias el tono de voz. A veces ni siquiera se lo dicen, es que yo les estoy hablando cosas que me pasan a mí en mi consultorio, me dicen, no, pues yo me fui con él porque me compró el tiquete y yo ni siquiera le pregunté a dónde nos íbamos y yo, ¿qué le pasa, santo, por Dios? Claro. ¿Cómo así? ¿Cómo es que no hacemos explícitos estos temas? ¿Sí? ¿Cómo es que no hablamos de estas circunstancias? Sí, pero mira que esto que estás diciendo, pues finalmente se necesita fortaleza interior para enfrentar al otro. Y es una posición de vulnerabilidad, porque si yo realmente amo a esa persona y realmente quiero que esté conmigo y entiendo que para esa persona pues hay un estándar que no es negociable, yo tengo que hacer un proceso, o sea, tengo que volverme un vendedor, tengo que vender la idea también sin sobrepasar al otro, claro. ¿no? O sea, el hecho de comprar el tiquete sin siquiera mencionar la información eso es control. Completamente. Es incluso una falta de respeto, realmente. Y las mujeres, aunque nos sentimos entre comillas halagadas porque él haya hecho esto y quiera que nosotras estemos en su vida. Y no solamente eso, sino el tema del vestido, el tema del collar, el tema del anillo, el tema de vamos a cierto restaurante. Esas cosas suman en ese tema del control. Y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de eso. Claro, entonces entender cuáles son los no negociables, porque claro, o sea, al final todo tenemos que tener un nivel de flexibilidad importante. Sin embargo, cuando yo tengo definido qué es lo que quiero en mi vida, sé si la puedo compartir con una persona o no. ¿Sí? O sea, si a mí definitivamente
no me gusta bucear y me consigo un instructor de buceo que me dice vámonos a vivir a San Andrés y todo el tiempo está buceando, pues eso, hombre, mejor no alimente esa relación y pase la página y encuentre a otra persona que realmente se conecte con lo que usted realmente quiere en la vida. Y fíjate que volvemos al principio, ¿cómo elegir pareja? Trasciende el deseo, porque muchas veces las cosas que son muy diferentes de nosotras pues llaman la atención, son exóticas, y ese tema del deseo muchas veces es alucinado, ¿sí? Entonces claro, me llegan también consultantes que me dicen, no, pues es que me enamoré del árabe que me trajo, me llevó, me montó, me mostró, y bueno, el tema es una generalidad, pero pasa, lo siento, pasa. Entonces generalmente lo que pasa es, y yo no sabía que para los árabes, de manera generalizada, lo que pasa es que yo entonces empiezo a hacer su posesión, entonces me mandó esto, habló con mis papás, mandó dote, y entonces yo tengo que hacer favores sexuales. Pasa, sí, claro, pasa, ese es el tema. Si nosotros no tenemos este conocimiento y no trascendemos esto del deseo, pues obviamente nos vamos a dejar llevar por estas circunstancias que son al final superficiales, ¿sí? Porque tenía ojitos bonitos y las cejas súper pobladas y se parecía al príncipe de Persia. O sea, no les estoy hablando carreta, esto me pasó. Sí, es verdad, claro. ¿Listo? Sí. Yo tengo de hecho varios casos también que funcionan de esa manera. Hay que trascender el deseo, hay que trascender el deseo, no solamente el de ustedes como mujeres, sino el que nosotros vivimos a través de ustedes. No se imaginan lo que nos ayuda a nosotros el poder encauzar ese deseo, gracias a que ustedes se vuelven las mayores seductoras y empiezan a controlar un poquito ese tema de la sexualidad. Eso es maravilloso. No, o mucho más. Y eso lo aprendemos en este espacio de Exceptional Life Design. Claro que sí. Bueno, el tema también es tomar las decisiones. A ver, la relación de pareja es una parte importante de nuestra vida, pero no es lo único, ¿verdad? Y es fundamental como mujeres entender que tenemos que construir un proyecto de vida nuestro y darle el lugar que corresponde a la relación de pareja, ¿sí? A mí me pasa mucho y es que me preguntan, bueno, pero tú por qué tan chévere que eres y por qué no te has casado, por qué no estás así, ¿no? Además que... Un poco atrevido. Sí, usted tan linda y sola. Pero mira... Es chistoso porque realmente es una pregunta atrevida, pero me lo dicen todo el tiempo. Entonces yo ya no me lo tomo personal, además me parece realmente, me da risa porque pues desde esas posiciones del poco conocimiento, también me da una oportunidad a mí para mostrarle al otro y darle una herramienta de aprendizaje. Es que yo construyo mi vida tan chévere, ¿sí? Y eso es lo que nos corresponde hacer a las mujeres, porque tenemos en este momento el espacio desde la libertad. Usted como mujer ahora puede hacer lo que usted quiera, aprovéchelo, aproveche, haga la vida lo que usted quiera y entienda que si un hombre llega a su vida, lo que tendría que hacer es enriquecerla. Pero para que usted tenga una buena vida, tiene que construirla por usted misma. Es una responsabilidad grande. No podemos estar pensando que va a llegar el príncipe azul y nos va a cambiar la vida, porque entonces llega el árabe que nos lleva al otro lado del mundo y entonces nos pone en una casa linda y entonces ya creemos que eso era, pero cuando empezamos a tener la cotidianidad en donde nos levantamos y él está al lado y no me gusta cómo me trata o es una persona completamente mejorarnos. Precisamente, Caro. Y están invitadísimas a que se den cuenta de que esta es una manera muy diferente de ver las cosas, que no es... Tienes que ver el contexto de lo que estamos hablando y tienes que entender que de una manera personal y singular cada una tiene su historia, así como lo que le sirve a una no le sirve a la otra. También tienes que entender que hay un mundo de posibilidades, un mundo de opciones. Cada persona tiene un rostro diferente y cada persona tiene un potencial diferente. No todos los hombres son iguales, no todos estamos cortados por la misma tijera, y eso significa que hay que educarnos en esto. Entonces la invitación más grande que tengo para ti es realmente entrénate en esto, edúcate en esto, haz un proceso personalizado, reúnete con tus amigas, ve a charlas que tengan que ver con esto, ve a talleres y te vas a dar cuenta de cómo con esto podemos crecer como humanidad. Así es, enfócate en la bondad, en la generosidad, en la moderación, en el enfoque,
en la fortaleza, en la capacidad de comunicar. Esto finalmente es lo que construye una vida a largo plazo. Esto es lo que hay que observar en los hombres. La capacidad de construir dinero, la capacidad de desarrollar otro tipo de cosas, eso se aprende. Pero estas experiencias nucleares como la generosidad, la bondad, la compasión, el enfoque, pues esto es algo en lo que realmente tenemos que prestar atención a la hora de elegir pareja. ¿Vale? Así es, Caro. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden todos los domingos en la tarde, recuerden seguirnos en Instagram, @vidaexcepcional, y estar conectados a todos nuestros workshops y procesos personalizados. Y bueno, cuéntenos qué ha pasado con ustedes y sus estándares en las relaciones de pareja. Estamos dispuestos a recibir toda la retroalimentación y las preguntas. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima. Amor por todo y por todos.